Y en efecto, los colombianos salimos a votar el 8 de marzo. Y votamos en medio de una situación que tenía unas alarmas prendidas. El presidente Gustavo Petro había denunciado un posible fraude electoral y la derecha había dicho que no tenía garantías. Todo eso armó un ambiente cargado en el que finalmente los colombianos votamos y votamos bien. En unas elecciones pacíficas, que es ya un logro. Sin embargo, el temor de que el debate no se haga dentro de los cauces democráticos en un país que hasta hace poco, ¿no?, tenía pues, el estigma como una cultura política acendrado después de tantos años de guerra, sigue ahí. Por eso, la invitada de hoy, la defensora del pueblo, Iris Marín. Ella, desde tiempo atrás, luego de que sucedió el asesinato y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, decidió, muy preocupada, armar un compromiso para que el debate electoral se haga realmente de manera transparente, pero que no trascienda los límites que nos da la democracia, para que no derive en una ola de violencia política, que en Colombia la conocemos porque nos pesa en nuestra historia. Ella decidió hacer este compromiso y llamó a todos los candidatos para que lo firmaran. La mayoría lo firmó, otros no lo firmaron. Con ella vamos a hablar sobre la necesidad de que ese debate siga haciéndose de cara a las elecciones presidenciales dentro del marco democrático. Y nos va a contar cuál va a ser el papel de la Defensoría como institución que nos alerta para que precisamente ese debate se dé de manera democrática y no nos devolvamos al pasado, cuando en Colombia la violencia política fue la que gestó después un conflicto que nos duró casi que 60 años. Muchísimas gracias, María Jimena, por la invitación y por darle campo a este tema, porque estamos en un momento de efervescencia y calor político y parte del trabajo de la Defensoría del Pueblo es recordar un poco las reglas básicas sobre las cuales nos movemos, también nuestra historia, las inercias de las que venimos y un poco hacer este trabajo de llamar a un debate abierto, vehemente, donde participen todas las fuerzas, se contradigan, se descalifiquen sus argumentos, pero que no haya violencia. Que no haya violencia ni simbólica y mucho menos violencia letal, violencia física. Entonces, sí es importante. Entonces, muchísimas gracias por dar este espacio. Bueno, entonces, ¿cómo armaste este compromiso? ¿Y cuántos de los candidatos que todavía quedan la firmaron y cuántos de los candidatos que hoy ya son realmente fichas muy claves en este proceso que se inicia hacia la campaña presidencial no firmaron? Bueno, esto surgió de una manera realmente muy espontánea y fue a partir del atentado que conllevó el homicidio de Miguel Uribe. Cuando pasó eso, nosotros nos reunimos en la Defensoría del Pueblo con el equipo directivo y dijimos, bueno, esto es alarma grande. ¿Qué hacemos? Entonces dijimos, promovamos, entre muchas otras cosas, no fue lo único, dijimos, promovamos un compromiso por unas elecciones libres y en paz. Entonces llamamos a la misión de verificación de las Naciones Unidas porque está en el punto 2 del acuerdo de paz, todo el tema de sacar la violencia de la política. Llamamos a ONU Derechos Humanos, por supuesto, a la Iglesia Católica y a la MAPOEA, que además son nuestros socios humanitarios, los que hacemos misiones humanitarias en terreno. Dijimos, vamos a hacer una misión humanitaria de carácter nacional en la política. Y redactamos este compromiso, tiene 9 puntos y lo sacamos. Ahorita puedo profundizar sobre los puntos, pero básicamente es tener unas reglas mínimas éticas inspiradas en estándares jurídicos de derechos humanos sobre libertad de expresión y participación en política y pedirle sobre todo, principalmente a las campañas presidenciales, a que se comprometieran con ellos. Esto bajo la idea de que la violencia, nosotros tenemos nuestras alertas tempranas electorales, que es los armados, o sea, la violencia armada, el grupo armado, los disidencias, los paramilitares, bueno, todos. Pero acá era un poco diciendo la forma en que los actores políticos, que por supuesto no están armados,
que no creemos que tengan ningún tipo de nexo con esa criminalidad armada, pero esa violencia en el lenguaje, en la forma en que hacemos la política, alienta a esos que sí Claro. tienen armas. Y la prueba es el tema de Miguel Uribe. Entonces, esa fue la iniciativa y así fue que empezamos. Bueno, ¿y quiénes han firmado? Y entonces, porque eso viene siendo un proceso antes de que se iniciara, o sea, que se dieran estas elecciones que se acaban de dar, tú comenzaste a tocar la puerta de todos los candidatos. ¿Quiénes firmaron y quiénes no? Bueno, firmaron, esto ha sido un proceso de meses. Debo decir que la emotividad y digamos, receptividad inicial fue muy alta. Como todo en nuestro país. ¿Qué significa eso? Es decir, que todo el mundo, no, claro, por supuesto, defensora, qué buena iniciativa, todo el mundo estaba muy conmovido por lo de Miguel Uribe. Había como una tregua, como no, esto sí, todos tenemos que estar unidos en esto. Con las semanas y los meses creo que se fue olvidando, pero la mayoría de las firmas las obtuvimos en las primeras semanas. Y lo que pasa es que, claro, como ya fueron las consultas, ahorita se ha reducido digamos, como el listado. Sí. Entonces, tengo aquí el listado de antes de las consultas. A ver. Firmaron. Están en orden alfabético. Aníbal Gaviria, Camilo Romero, Clara López, Claudia López, Daniel Quintero, Dani Sequeda, David Luna, Enrique Peñalosa, Gustavo Bolívar, que creo que ya no lo podemos contar, Iván Cepeda. Iván Cepeda firmó recientemente, Juan Carlos Pinzón también firmó recientemente, Juan Daniel Oviedo desde el principio, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán también desde el principio, Leonardo Huerta, Luis Carlos Reyes, Luis Gilberto Murillo, Armitage, Mauricio Cárdenas, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Londoño, Roy Barreras y Sergio Fajardo. Es decir, prácticamente todos. Y habían otros que ya se han retirado que también habían firmado, pero estos son como de los que estaban vigentes hasta las consultas. Dijeron que no Paloma Valencia y Vicky Dávila. Explíqueme, Paloma Valencia, quien además pues es la candidata que salió favorecida con esa cantidad de votos que sacó su consulta en la que ella ganó, ¿no? Y además pues yo creo que sale derecho muy bien para primera vuelta y es evidentemente la candidata de la derecha. Sí, es sorprendente. Digamos, yo siempre digo, este es un bus con las puertas abiertas. Digamos, nosotros dijo que no, ahí sigue la puerta abierta. Hay que preguntarle básicamente, a Paloma. sí, hay que preguntarle a ella, pero lo que me planteó a mí es que ellos, y como Centro Democrático, consideran que además fueron, pues, Miguel Uribe era del Centro Democrático. Ella recordó a Miguel en su discurso, sí. Pero ella dice, no, o dice el Centro Democrático en general, porque no fue solo el diálogo con ella, dice, la causa de la violencia armada no está en los partidos, sino está en nosotros. Digamos, la falta de garantías no es una responsabilidad nuestra. Y nosotros vamos a seguir en el Estado de Derecho, en, digamos, todos los principios de libertad de expresión. Nosotros respetamos la democracia, las instituciones, no necesitamos firmar ese compromiso. Por supuesto, yo disiento de esa argumentación porque creo que por todas esas razones, justamente la firma del compromiso muestra una participación de esos principios y eso es, digamos, es un gesto político. Lo que decía ella era que esa garantía se la tenía que dar el Estado. El Estado. Que no ella. Que la causa de esas violencias políticas no era ni el partido ni ella misma, Paloma Valencia, como candidata, como senadora, y que por consiguiente era como asumir una responsabilidad firmando como si tuviera que aclarar algo que estaba claro para ellos. Entonces ella dijo que no también Vicky Dávila. ¿Y por qué dijo que no Vicky Dávila? Vicky Dávila dijo que inicialmente dijo que hasta que no firmara, que el presidente, parecido el argumento que era el presidente el que tenía que dar las garantías, pero el presidente firmó. Entonces después de que el presidente firmó. El presidente, porque aquí vamos en los candidatos. Sí. Pero el presidente firmaron el contralor, el registrador, el procurador, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, los presidentes de todas las 4 altas cortes, el presidente de la JEP también y el presidente de la República. Entonces, todo el Estado en su primer nivel, todo está en este compromiso. Entonces, ya cuando el presidente de la República firma, entonces nos decimos, bueno, buenas noticias, el presidente firmó. Sin embargo, dice, no creo en eso, no creo en ese compromiso y ahí vamos. Pero hasta el momento, pues ya no, ya ayer con la consulta, pues ya no continúa como candidata.
Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, yo me comuniqué con él, fue muy amable, digamos, en la conversación. Es el otro que no suscribió. No ha suscrito. ¿Y por Me qué? dijo, lo voy a estudiar, lo estudió y mandó una carta larga, como unas 5 páginas, diciendo varias cosas. De una parte, que esto necesitaba un monitoreo, que esto así de palabra no. Segundo, que las garantías deberían estar Pues en el Estado. Sí. Pero hay monitoreo, que las garantías deberían estar en el Estado. Y que el compromiso no debería venir de un grupo, sino, es decir, que debería venir, sí, del gobierno, que garantizara el debate electoral. Entonces, la carta es mucho más larga, la podemos compartir pues para no simplificar aquí unos argumentos. Y hizo una defensa de varios principios democráticos, que inclusive el acuerdo debería ir más allá, y propuso unos cambios en el texto. Ahora, esto fue hace 15 días. Entonces, le respondí una carta. ¿Qué cambios se produjo? No hacía, digamos, propuestas de texto concretas, pero hablaba de una cantidad de principios mucho más amplios y decía, inclúyalos también. Entonces, yo le mandé una carta de respuesta agradeciéndole pues porque se hubiera tomado el tiempo, y diciéndole, mire, primero si hay monitoreo, porque estamos haciendo un monitoreo y ya hicimos el primero con la MOE. Segundo, estos son unos mínimos, es decir, esto no agota. La Constitución, la ley, los principios que cada cual quiera tener, pues están ahí y, digamos, buenísimo. Pero el texto no se puede cambiar porque pues ya lo han firmado, además de los candidatos, los partidos, las instituciones, más de 100 actores políticos. Entonces no podemos ponernos a cambiarlo. Entonces le invito, y algo que es muy importante, porque lo conversé con varios candidatos y candidatas, y es que esto es un compromiso unilateral, porque creo que ahí está parte del problema. Cuando decimos, es que yo le respondí así porque es que el otro me dijo, pero si uno dice, vea, el compromiso es no estigmatizar al otro como cercano a un grupo armado ilegal. Entonces, pero es que él me acusó a mí, por eso, muy mal. Entonces, usted no puede decir que como le acusaron, usted puede acusar, porque ahí nos quedamos y ahí nada más de esas venimos y ahí hemos estado. Entonces hay como una unilateralidad que además la garantía no depende de nada, es incondicionado ese compromiso. Entonces ese fue el otro argumento que le dijimos. Le dijimos, es incondicionado y es unilateral. Usted se compromete. Si el resto lo vulneran, pues el resto son los antidemocráticos, pero usted se mantiene las reglas. Entonces se lo mandamos y ahí vamos. Entonces vamos a ver qué pasa. Hay otro tema que tiene que ver con los medios. Yo creo que uno de los temas de las estigmatizaciones, que yo creo que sí es una herramienta que se está utilizando en esta campaña, es que cuando esas estigmatizaciones pasan de la política a los medios y los medios las recogen, pues eso también tiene que tener un efecto, y de hecho lo tiene, y muy grande. Los medios están también metidos en esto porque pues tuvimos, por ejemplo, el caso de La Silla Vacía, que es un medio independiente que decidió sacar lo que yo llamo un refrito contra Iván Cepeda, que daba para entender, o por lo menos dejaba esa huella para que se llegara a la conclusión de que por cuenta de lo que se descubrió en los computadores de Reyes de hace 17 años, que son declarados como prueba ilegal por la Corte Suprema de Justicia desde entonces, él era de las FARC. Sí, hay una responsabilidad muy grande de los medios como quienes cubren y son como la cancha en la que se da mucho de esto, las redes sociales también, ¿no? Pero en cuanto a los grandes medios, también fueron invitados, lo han suscrito como medio de comunicación, El Espectador, El Tiempo, Noticias Caracol y Noticias RCN. Ha habido también, digamos, un interés más amplio de muchos más medios de comunicación. Nosotros lo que les hemos dicho es ustedes también son como garantes, es decir, el monitoreo no se dirige a los medios. Que mire, que hizo esto, no es ese nuestro objetivo principal, pero sí son quienes dan parlante y mirada a ciertas narrativas. Entonces, un poco sí decirles, ayúdennos además también a hacer monitoreo de cómo lo usan los candidatos y a no incurrir también en vulneraciones al compromiso, que tal vez yo creo que valdría la pena mencionar cuáles son como los principales contenidos del compromiso electoral.
Entonces, allí tenemos, en primer lugar, como un bloque que es de derecho, de una política de respeto de la vida. A ver, que yo los tengo por acá. Defender la primacía de la vida y adoptar una política de no violencia. Uh-huh. Esto es, pues parece muy básico, ¿no? Porque parece como los mandamientos de la ley de Dios, pero implica adoptar políticas internas dentro del partido. Uh-huh. Cosas tan sencillas como cuando hay un ataque violento, no solo en contra del propio grupo, sino del adversario político, se compromete a pronunciarse en contra. Política de prohibición de la discriminación de género al interior del partido. Es decir, que si usted ve discriminación de género dentro de su partido político, usted dice, oiga, mire, aquí hay unas reglas, lo regula, de alguna manera. Entonces está todo ese tema. Está un segundo bloque que es respetar las instituciones y defender la democracia, uh-huh. que también hemos visto muchos retos en este proceso electoral, que es no generar, digamos, desconfianza en los resultados, uh-huh. en la actuación de las instituciones, sino tramitar esas quejas por las vías institucionales y los canales democráticos. Uh-huh. Entonces, tachas, voy a poner un ejemplo hipotético. La Fiscalía no es capaz de investigar ninguno de los delitos electorales que se puedan llegar a presentar. Uh-huh. Pues eso lo que hace es sacarnos Exacto. del carril institucional ya, y ponernos, entonces, hay que hacer otra cosa porque la Fiscalía no va a funcionar. Entonces ese es como el segundo grupo. El otro grupo es donde más retos tenemos, que es promover el lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización. Desarmar el lenguaje. Y garantizar la difusión de información veraz. Es el de más bajo nivel de cumplimiento. El otro es reconocer la juventud y apoyar las manifestaciones y las protestas pacíficas, que en este último también vemos algunos retos de cumplimiento. Entonces esos son en total 9 compromisos, es página y media, y se invita entonces a las instituciones a ser garantes, como están atados a estándares jurídicos claro. y constitucionales, y a los medios de comunicación a adoptarlos y también ayudar de alguna manera que el debate se lleve de esa manera. Bueno, interesante. Hay que preguntarle a la candidata del Centro Democrático que acaba de triunfar en la consulta si lo está pensando y si lo va a firmar o no este acuerdo y este compromiso para desarmarnos en medio del debate, digamos, hacer el debate, como dice usted, pero dentro de los cauces democráticos. Hay una que pregunta, sobrevivamos a las elecciones. Pero precisamente hay una, porque también por el otro lado uno dice, bueno, Gustavo Petro lo firmó, pero después de que lo firmó empezó a decir que el sistema electoral era un desastre, que el preconteo era un sistema que ya no servía, que había que acabarlo, que iba a haber, dijo incluso en una mensaje en X, dijo que se estaba se estaba cocinando un fraude electoral a través de los E14, que fue un poco lo que pasó hace 4 años. Estas alertas que hizo el presidente, que eran mucho más que alertas, pusieron pues en entredicho un sistema electoral que le sirvió al propio presidente para elegirse como presidente. Completamente. ¿Usted qué piensa de esa Pues nosotros decisión? Vamos a implementar un informe de seguimiento al presidente de la República. Sí, no estaba previsto inicialmente, pero sí ha sido, ha sido una queja reiterada de quienes participan en el proceso electoral, que sienten que no hay garantías. Entonces les hemos dicho esto. Sí, porque por un lado la derecha dice no tenemos garantías. Exacto. Entonces nosotros les hemos dicho. Y por el otro lado también. Igual esto es tan mínimo que uno no puede decir que lo vulnere. Yo violo el compromiso porque no vieron garantías. No, o sea, no ha lugar ese argumento. Pero es verdad que hay retos en ese tema de garantías. Entonces sí vamos a hacer un seguimiento. Porque efectivamente, de hecho, cuando el presidente salió, varias veces ha salido efectivamente, y una de las veces que salió, yo hice un pronunciamiento diciéndole eso es un incumplimiento al compromiso de respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico. Yo no creo que el presidente y los partidos no puedan decir, tengo dudas de este tema. O sea, me parece que es normal, que es legítimo, o sea, tampoco se trata aquí de callar y todo el mundo decir bravo institucionalidad, cuando puede haber retos. Aquí el punto es activar las instituciones y no generar deslegitimidad de esa respuesta institucional. Y creo que ahí sí es donde se genera, porque además genera un pánico
Y, Sí. y además aquí hay misiones de observación internacional, es decir, hay demasiados Pero controles. mire que en eso salió bien. La registraduría en estas elecciones, usted me dirá, defensora, no hubo ese temor infunda, o sea, ese temor que lo planteó la derecha por un lado, la oposición y el propio presidente, Sí. de que había un tema, digamos, de desconfianza sobre el sistema electoral. Eso no funcionó, la registraduría operó como tenía que operar y yo creo que por lo menos en estas elecciones ese tema no estuvo ahí y se dieron unas elecciones muy pacíficas. Sí, no, nosotros siempre hemos dicho... ¿No es verdad? a Eso es nosotros- una sí, muy buena noticia. No, totalmente. Por- Nosotros siempre hemos dicho, nosotros sí tenemos preocupaciones por el proceso electoral, pero no están centradas en la capacidad de la organización electoral, donde puede haber retos siempre. Pero no que uno diga eso ahí está muy angustiante o que hay una manipulación. Sí. No, eso no lo vimos en ningún momento. Nuestras preocupaciones están por el cumplimiento de este compromiso en cuanto a la calidad del debate y la difusión de información falsa y la seguridad en las regiones para que la gente desarrolle las campañas y pueda votar libremente. Esa es nuestra preocupación. Entonces, no, de acuerdo, ahí la registraduría creo que mostró su capacidad técnica, histórica y actual, respondió a todas las inquietudes, no fue tampoco además como facilista decir aquí no hay ningún problema. Cada problema que se planteó lo atendió, dio respuesta muy bien. Ahora, sí. sí fue muy confuso el tarjetón. Ah, no, terrible. No sé, usted cómo... No, terrible. Yo casi terrible, no puedo votar. Terrible, o sea, terrible. Es demasiado Me dio confuso. nervios porque dije, me voy a equivocar y voy a votar por el que no quiero. Bueno, a muchos, porque usted sabe qué me pasó a mí, a mí me tocó sacar el celular porque vi tantos números de estos y saqué el celular para ver el nombre, el número, perdón, y me dijeron que eso no se podía hacer, no lo tenía en mi cabeza, pero digamos, si a uno que está más bien entrenado para hacer esto, le costó trabajo, imagínese a la gente. Sí, impresionante. Hay una cartilla que uno puede pedir, pero lo mismo, o sea, yo iba como súper mentalizada porque claro, son unos cuadritos diminutos. Demasiado chiquitos. Con unos números sin nombre y sin foto. Sin nombre y sin foto. Entonces uno, si no tiene claro el número, la posibilidad de equivocarse es muy alta porque uno recuerda es el nombre y la foto de la persona por la que quiere votar. Entonces está como raro. Sí, ahí eso. hay punto de mejora. ¿No es verdad? Hay que decirle aquí a la registraduría, yo creo que hay que mejorar ese tarjetón para los próximos 4 años, porque son las elecciones para Congreso, que son muy importantes. Y también las de consejos y asambleas. Y asambleas que en se 2 hacen años. cada 2 años. Año Yo creo y que medio. ese es un reto para dentro de 2 años. Finalmente, defensora, en materia, digamos, usted ha sido también una persona muy, muy, muy metida en todo el tema de los derechos de las mujeres. Acabamos de pasar el 8M y yo creo que también en estas elecciones hay cosas interesantes en ese tema. 2 listas que son cerradas, donde hay también mujeres y hay una candidata que por primera vez es mujer presidencial que puede llegar pues a la Casa de Nariño. ¿Cómo ve en el tema de los derechos de las mujeres? Yo creo que luces y sombras. A ver. Yo creo que de una parte cada vez hay más mujeres, digamos, mujeres sí hay, eso está más que claro. Creo que hay de dónde escoger, hay más mujeres en la política, en las instituciones, digamos, la capacidad de las mujeres creo que cada vez, porque como siempre le dicen a uno, ay, no, defensora, pero no es solo por el hecho de ser mujer, es también la meritocracia. Yo, pues obvio, pero es que usted, ¿quién está proponiendo una mujer mediocre? O sea, mujeres buenas para estos cargos sí hay, y yo creo que hay un avance bien importante. Y ahí aprovecho y hago una cuña. No es cuña, la Corte Suprema de Justicia está abriendo hoy abrió ayer una convocatoria para 7 plazas de las salas de investigación y de juzgamiento. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia dijo, puedo hacer, si hay suficientes mujeres, listas exclusivas de mujeres. Upa. Y esto es, y en la Corte Suprema de Justicia, claro que esto es Consejo Superior de la Judicatura quien abre la convocatoria, pero la Corte Suprema está de acuerdo, me parece que se ha abierto el tema. Entonces, mujeres sí hay y eso es bueno. Segundo, la violencia política contra las mujeres
sigue siendo alarmante. Mire, yo les digo, estimados señores, como la película, a mis compañeros de garantías electorales, sí. Todos son hombres. Y siempre llego yo, soy la única mujer, y yo ya les digo, estimados señores, porque siempre además levanto, mire que soy la única mujer, mire que no hemos hablado de las mujeres, etcétera. El tema de la organización electoral y las mujeres en las políticas sigue siendo un ambiente muy árido. ONU Mujeres sacó una encuesta sobre la participación de mujeres en las elecciones del 2023. Hay varios datos muy complicados. Uno que me alarma mucho, y es que el 43% de las mujeres que no quedaron dicen que no quieren volver a participar en un proceso electoral. ¿Por lo duro? Por lo duro y porque sufrieron violencia, desde simbólica hasta violencia sexual. Entonces uno dice, es que de verdad es muy árido entrar. El tema de la financiación de la campaña de las mujeres, el tema del lugar que le dan. Entonces ahí el tema de las listas cremallera, que el único que tuvo lista cremallera fue el pacto histórico. Creo que debería dejar de ser voluntario y volverse obligatorio. Es interesante lo del pacto. Lo que pasa es que no todas las mujeres... Bueno, son las que uno quisiera ver, pero... Sí, no, digamos, de para todos los gustos. Pero hay de para todos los gustos, pero sí es la primera vez que se hace una lista cerrada con cremallera. O sea, sí, y de hecho, esa decisión del pacto histórico... Cremallera significa que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esa es la decisión de los partidos que lo han hecho, que por ahora ha sido el pacto histórico para el Congreso, ha impulsado la participación de mujeres en el Congreso. Este periodo legislativo de 4 años que termina ha sido el de mayor participación de mujeres, pero es solo el 29%. Ahorita para este proceso electoral había 41% de mujeres, bajito. Digamos bajito porque como pues no van a quedar todas, quiere decir que no vamos a... Si quedaran todas sería 40% el Congreso. Y dentro de los quemados son muchas, la mayoría son mujeres, ¿vio? Sí, muchas mujeres muy independientes, sí. O sea, ser mujer y ser independiente puede ser más difícil hacer política que hombre, digamos, creo que es mantenerse en un nivel de no clientela, todo esto es bien costoso. Bueno, y de otra parte, la candidatura de Paloma Valencia. Creo que pues obviamente no me corresponde a mí hablar de tendencias políticas. Creo que la participación de las mujeres es un mínimo de la democracia independientemente de las ideologías políticas. Entonces es bueno, ojalá hubiera más mujeres candidatas presidenciales, pero pues sí sería un paso muy importante que hubiera obviamente una mujer presidenta en Colombia, y ojalá todos los partidos también estuvieran promoviendo más mujeres a ese nivel político. ¿Usted quedó satisfecha, o sea, con este compromiso que usted tiene, con este planteamiento que va usted, esos temores que la movieron a hacer este compromiso? ¿Cómo amanece usted hoy? No, ¿Sigue con esa preocupación? Sí, bastante. ¿Por qué? Bueno, primero hay un dato que es importante, y es que cumplen más quienes firman que quienes no firman. O sea que firmar tiene ¿Por qué no miramos quiénes han cumplido de los que firmaron? Bueno, porque es que no hacemos alusiones de campañas ni de personas específicas para evitar, porque se vuelve el debate de si eso era violatorio o no. Pero quienes suscriben tienen un nivel de cumplimiento global del 81% y quienes no suscriben del 56%. Y esto es más alarmante en el de calidad del debate, o sea que no usar lenguaje inflamatorio e información falsa. Allí, a ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá, ya. Quienes cumplen es promover lenguaje constructivo, eliminar la estigmatización y garantizar la difusión de información veraz. Quienes suscriben cumplen en un 69% y quienes no suscriben en un 22.8%. O sea que la firma del compromiso, digamos, en luces y sombras, esto muestra que el compromiso se impulsa. Yo no creo que quienes firman se comprometen en el momento que firman, porque generalmente ya hay como una actitud democrática de antes. Y ya al haber firmado, pues ya dicen, bueno, además me van a monitorear, entonces ya pues como que hay que ponerse más serios con el asunto. Entonces, en ese sentido, me parece positivo. Creo que se ha generado un debate en torno al tema y digamos, sí, como que los candidatos saben que tienen estas obligaciones, pero creo que no ha generado un suficiente impacto en la calidad del debate democrático. Y yo creo que no todos los actores, pero sí hay actores que dicen,
Si otro dice que mi adversario político es guerrillero, yo no digo nada. Si otro dice que mi adversaria política es una vieja loca, yo no digo nada. Entonces, se sirven de ese ambiente polarizado, de lenguaje de odio. Se callan, que es distinto. Se callan y que al puede callarse... ser peor que cuando... Y al callarse... Aceptan. Dicen, pues aceptan y además les sirve, ¿no? Porque pues esa información está ahí, pues que la aclare el otro. Silencio, que se le cuente. Sí, yo sí creo que ahí hace falta más y yo creo que nuestro monitoreo es importante en ese sentido. Me gustaría que tuviera más impacto. Ahora, este es un tema de la democracia colombiana y de la democracia global. La diferencia, como le decía algún embajador que me preguntaba, me dijo, pero eso está pasando en todo el mundo. Yo le dije, sí, pero no en todo el mundo hay grupos armados. Pero no, nosotros venimos de un, exacto, de un conflicto de 60 años en donde pues, la narrativa formó parte de la construcción del enemigo interno, que es, digamos, el escenario sobre el cual trabajamos durante tantos años la cultura política de este país, ¿no es verdad? Y el exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, esa es la pregunta ya para finalizar, defensora. Está sobre ese tapete nuestra historia. Nuestra historia dice que nosotros construimos, no nosotros, pero nos construyeron, no sé, el poder en ese momento decidió construir sobre la base de la teoría del enemigo interno, pues una cultura política. Y esa cultura política, muchos pensábamos que se había desactivado cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Pero ahora, con todo lo que pasa afuera, y con todo lo que estamos viendo en el mundo, ¿sí? En Colombia parece que se está otra vez reconstruyendo esa política o esa, digamos, esa narrativa de construir enemigos para poder seguir adelante. ¿Eso qué significa en un país que ha tenido ya una tradición muy complicada de construcción del enemigo interno? No, que es el tema de la estigmatización, sí. De acuerdo. Sí, pues lo hablábamos también el tema de la Comisión de la Verdad. Eso sí. no se lo inventó la Comisión de la Verdad. La violencia política. Dice la Comisión de la Verdad. Exacto. La violencia política marcó la violencia armada del país. Fue el origen. Después vinieron las economías ilegales, pero fue el origen y marcó y sigue marcando la forma en que debatimos políticamente. A mí me llama mucho la atención y yo creo que para los académicos y las académicas es una pregunta para ellos. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que hoy en día la violencia armada en Colombia no tiene que ver con la política, sino con las economías ilegales. Sin embargo, en muchas ocasiones el debate político se sigue basando en la estigmatización de que un grupo político es afín a un grupo armado. Es decir, como que casi que los actores armados cuando están en otra. Cuando el grupo armado ni siquiera está, ya. Ya no le importa si izquierda o derecha, le importa es el negocio. Sí, y nosotros seguimos en esa inercia. Es una inercia que viene, pues el comunismo estuvo prohibido por ley durante muchos años, prohibido. Por eso había bipartidismo y por eso la izquierda se agrupó más o menos en el liberalismo, porque no se podía ser de izquierda. Y por eso se creó, sin justificar aquí nada, pero se crearon las FARC y se crearon el ELN. Que hoy estamos en otra completamente, que no hay fundamento para la violencia política, estoy completamente de acuerdo. Nunca la debió haber habido, yo no estoy de acuerdo con, pero era esa historia de ese momento. Pero porque sigue siendo fácil para ciertos movimientos políticos, actores políticos, decir, este es guerrillero. Y cala en el debate público, entonces seguimos en esa inercia, es un poco como sí, es o una incluso inercia. Este es paramilitar, que también ya O este es paramilitar también, este tiene el apoyo de este grupo, sí, de este grupo armado. Armado y con una tendencia ideológica, es una narrativa de la que venimos, es efectista a nivel electoral, creo que da muchos réditos, Y digamos aquí el llamado a este compromiso es que nos demos cuenta, o sea, es como cuando uno va al psicólogo, bueno, yo soy de psicoanalista, entonces cuando uno va al psicoanalista le dicen, no, claro, estás repitiendo lo de hace 15 años, ¿te acuerdas? Y uno, ¿yo? Claro, es como un patrón de comportamiento y de pensamiento colectivo. Y otra cosa que pasó nos pasó fue con la propia candidata Paloma, que la criticaron y la cuestionaron y la destrozaron en las redes por
porque pues tiene kilos de peso, yo no sé. En fin, eso fue dramático, o sea, o no. Eso también es una manera. Y yo me pronuncié. Sí, yo me acuerdo que usted se pronunció. Porque además era. O sea, fue horrible. Y además el comentario era que comía mucho y que se iba a engordar. Sí. Y uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las calidades para ser presidenta de la República? Era una crítica absolutamente sin contenido que solo se servía de los estereotipos de género. Entonces, pero que fuera 90, 60, 90. Entonces dirían, no, es una muñequita que va a ser política. Nosotros a las mujeres nos toca súper duro, sí, también es otro, y el tema también con la población LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Claudia? Por ejemplo, con Oviedo. Bueno, ¿qué tal lo que dijo Abelardo de la Espriella? Que yo creo que fue en el último momento lo que realmente activó y le funcionó a Oviedo, porque como bien ustedes, no sé si se acuerdan, hubo una entrevista que salió o la recuperaron en las redes donde aparece Abelardo de la Espriella hablando pues de manera peyorativa sobre la condición, como él lo puso así, una condición de ser gay, que es la condición, como dice, como si fuera una enfermedad, el hecho de ser gay y que Oviedo pues lo carga además con mucha dignidad. Además mucha transparencia y yo creo que es una de sus grandes aportes. Es un liderazgo muy a la visible política. Claro, además es un gran de los aportes de pluralismo. Y hubo una imagen que circuló en internet el año pasado en redes sociales de la Espriella vestido de manera afeminada, también para burlarse de él, para mostrarlo como alguien que no tenía, digamos, las calidades para participar en la política. Entonces lo ridiculizaban vestido de manera afeminada. Entonces eso, digamos, sí, todo el tema de estereotipos de género también es un problema serio de lenguaje de odio y de discriminación por prejuicio en el debate político. Bueno, yo le agradezco, defensora, que haya venido aquí a fondo. Nosotros suscribimos ese acuerdo. Aquí le subimos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, ¿no? Por supuesto. Y ojalá siga monitoreando, así como está, porque necesitamos que nos recuerden que hay que debatir, ¿no es verdad?, dentro de los cánones que nos impone la democracia, y hay que aprender a debatir. Yo creo que estamos hasta ahora aprendiendo para zafarnos de los prejuicios que están tan acendrados históricamente en nuestros debates y en nuestra cultura política. Entonces uno sí dice, bueno, es hora de que empecemos ese camino, ¿no? Que de hecho ya lo empezamos, ¿no es verdad? Total. Y por eso es tan importante que usted haga esas alarmas. Nos toca seguir ahí con el mensaje. Y otra cosa, hay que preguntarle a la candidata Paloma Valencia, yo creo que es hora de que volvamos a preguntarle si está dispuesta o no a firmar este compromiso, ¿no es verdad? De acuerdo. Yo creo, el bus, yo digo que aquí las puertas están abiertas y todavía hay lugar. Muchas gracias, defensora. No, muchísimas gracias por la invitación, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.